Los puntitos luminosos que vemos en el cielo estrellado no son los únicos habitantes del cosmos. En los abismos espaciales también se esconde invisible para nuestros ojos la materia oscura. En este episodio, el descubrimiento de este misterioso componente del universo siguiendo a los físicos en sus gigantescos laboratorios subterráneos. Y el misterio de los neutrinos solares. Acerca del universo hay muchas ideas extrañas. Resulta que lo que vemos, el universo a nuestro alrededor, es tan solo una pequeña parte de lo que existe. Es decir, existen otras realidades paralelas que no podemos percibir. Es como si viviéramos en una determinada longitud de onda sin darnos cuenta de que existen otras longitudes de onda que cohabitan con nosotros. Es una idea un poco extraña, pero hoy los físicos están estudiando cosas extrañas. Y actualmente hay indicios suficientes para considerar que pueden existir de manera distinta realidades que no podemos percibir ni siquiera con los más potentes microscopios o los más potentes telescopios. Nuestro universo, que está lleno de estrellas y galaxias, es solamente una parte de la realidad. Existen muchísimas cosas que no vemos, que no podemos ver, quizá incluso otros universos. La llamada materia oscura, que es invisible, constituye uno de los grandes enigmas de la astronomía y de la astrofísica modernas. Por otra parte, esta masa escondida en los abismos del cosmos podría incluso resultar decisiva para el destino del universo. Veamos. ¿Cómo acabará el universo? ¿Continuará expandiéndose y enfriándose para siempre tal como hace hoy? ¿O quizás en un momento dado la expansión se detendrá y entonces empezará una contracción que llevará después de miles de millones de años a una especie de Big Bang al revés, en el que galaxias, estrellas, planetas, espacio y tiempo se fusionarán entre sí y dejarán de existir? Los astrofísicos han descubierto que el destino del universo se decidirá por la cantidad de materia presente en el cosmos. Si esta materia supera una determinada densidad, entonces el universo volverá a contraerse. En cambio, si no la supera, se expandirá para siempre. Entonces, ¿la materia observable es suficiente para que se contraiga el universo? La materia fácilmente visible, es decir, la luminosa o que absorbe la luz, no es en absoluto suficiente. Estrellas, galaxias y nubes de polvo y gas no conseguirán detener por sí solas la expansión del universo. Pero los astrónomos, observando la rotación de las galaxias, se han dado cuenta de que tiene que haber mucha más materia invisible para los telescopios y los restantes instrumentos. La materia oscura. De hecho, solo imaginando esta otra materia, es posible explicar algunas características de la rotación de las galaxias. Es más, esta materia es precisamente la que mantiene unidas las estrellas en las galaxias. Si no existiera, los astros volarían como confetis, cada uno por su lado. ¿De qué se compone esta masa oscura? Existen muchas hipótesis. Seguramente habrá planetas, cometas, asteroides, estrellas apagadas. Todos ellos objetos que al no emitir luz son difícilmente identificables, pero según los astrónomos, la materia oscura no está formada únicamente por estos objetos. De hecho, por cada gramo de materia luminosa tiene que haber por lo menos 9 gramos de materia oscura. Planetas, cometas y asteroides no pueden explicar por sí solos esta enorme masa invisible. Entonces, ¿de qué está hecha la materia oscura capaz de influir en los movimientos de las galaxias? Hay diversas teorías al respecto. La idea es sencilla. En el cosmos todavía tiene que haber muchas partículas desconocidas para los físicos. Han sido bautizadas con nombres exóticos, como WIMP, monopolos magnéticos y otros. Al igual que el aire en nuestro planeta, estarían en los rincones más recónditos del universo, pero como el aire tampoco podríamos verlas. ¿Existen en realidad o solo en los intrincados cálculos de las teorías imaginadas por los científicos? La única manera de descubrirlo es esta: construir enormes aparatos detectores proyectados precisamente para localizarlas. Estamos en el túnel bajo el Gran Sasso, en Italia. Este experimento se llama MACRO y ha sido diseñado para descubrir si los monopolos magnéticos existen realmente.
Pero también hay otros instrumentos como el dama y el crest. Todos sabemos qué es un imán. Posee un polo norte y un polo sur. Si lo rompemos en dos, ambos fragmentos mostrarán un polo norte y un polo sur. Si seguimos fragmentando el imán, descubriremos que el polo norte y el polo sur son inseparables. Pues bien, según algunas teorías, en los momentos iniciales del universo se habrían creado partículas con solo un polo norte o solo un polo sur, es decir, con cargas magnéticas separadas. ¿La materia oscura estaría compuesta por grandes cantidades de monopolos magnéticos? Parece ser que no. Macro no ha localizado ninguno durante varios años de paciente observación. De existir, seguramente no representan la mayor parte de la materia oscura. Los físicos también han imaginado otras partículas llamadas WIMP. En inglés, las iniciales significan partículas masivas que interactúan débilmente. ¿La materia oscura es invisible y está compuesta por estas fantasmagóricas partículas? Este enorme detector está esperando desde hace años que las WIMP se presenten, pero inútilmente por ahora. Aunque son negativos, estos resultados no son decepcionantes. De momento se ha demostrado que la fantasmagórica materia oscura no está compuesta por determinadas partículas. Pero entonces, ¿de qué está hecha? La investigación continúa. ¿Es posible reconstruir en el laboratorio el Big Bang, la gran explosión que dio vida al universo? Un Big Bang entero resulta, como es obvio, imposible de reproducir, pero sí es posible reproducir un minúsculo fragmento. Es lo que hacen los físicos gracias a máquinas gigantescas con una longitud de decenas de kilómetros, los aceleradores. En estas máquinas, durante breves instantes se consiguen reproducir temperaturas, es decir, energías tan elevadas que solo pudieron existir durante breves fracciones de segundo en el universo recién nacido. De esta forma se han averiguado muchas cosas sobre la gran explosión inicial que dio origen al espacio, al tiempo y a la materia. Pero también hay quien piensa que el Big Bang no tuvo lugar solamente una vez, sino que quizá continúa en la actualidad produciendo otros universos que no podemos ver, porque se encuentran en estructuras espacio-temporales distintas. Como es obvio, se trata solamente de teorías, unas teorías que difícilmente podrán ser probadas, pero que de todas formas resultan muy sugerentes y nos dan una idea de los muchos misterios que todavía quedan por descubrir. Veamos. Existe un periodo en la historia del universo que jamás podremos ver. Su inicio. El Big Bang. Solo podemos imaginarlo. Como sabemos, las galaxias se están alejando unas de otras y en consecuencia el universo se expande. Pero si en una moviola fantástica proyectáramos al revés la película de la expansión cósmica, veríamos un espectáculo extraordinario. Lentamente todas las galaxias se acercarían unas a otras, se fusionarían entre sí y todo, no solo la materia, sino incluso el espacio y el tiempo, se concentraría en un punto en el cual la temperatura y la densidad tenderían al infinito. Un punto llamado singularidad inicial que nadie sabe exactamente qué es. Comparado con las temperaturas de miles de millones de grados presentes en los momentos iniciales, actualmente vivimos en un mundo frío, congelado, con bajísimas temperaturas. En consecuencia, la materia se comporta de forma muy distinta en nuestro mundo frío y de baja energía que en el incandescente de la singularidad inicial. ¿Es posible reconstruir las condiciones infernales del universo recién nacido? La respuesta es sí. Gigantescas máquinas como esta del Fermilab de Chicago o esta otra del CERN de Ginebra sirven precisamente para estudiar cómo se comporta la materia a temperaturas, es decir, a energías elevadísimas, comparables a las que estuvieron presentes instantes después del Big Bang. Para reconstruir un minúsculo fragmento del universo primitivo, los físicos utilizan grandes aceleradores, anillos huecos de decenas de kilómetros de longitud, por los que se hacen circular partículas atómicas como los protones. Mantenidas en la trayectoria precisa mediante potentes campos magnéticos y aceleradas con impulsos especiales, estas partículas alcanzan velocidades comparables a la de la luz. Cuando la velocidad llega al máximo, se hace que choquen contra un blanco fijo o contra otras partículas que giran en sentido contrario.
El choque frontal de estas partículas tan veloces hace que se reproduzcan por un instante las condiciones de temperatura y de energía que únicamente estuvieron presentes en el Big Bang y que hoy resultan imposibles de experimentar en el universo frío y expandido. ¿Qué se ha averiguado en estas investigaciones? En los instantes iniciales todo estaba fusionado entre sí, no solo la materia, sino también el espacio, el tiempo y las fuerzas que, como la gravedad y el electromagnetismo, hoy regulan muchos fenómenos naturales. Probablemente el auténtico instante cero es inalcanzable. El telón se levanta transcurrida una fracción pequeñísima de segundo desde el inicio. La temperatura supera el 1.000.000 de billones de grados. De la singularidad inicial empieza a separarse la fuerza de la gravedad, seguida después por la fuerza nuclear fuerte, una fuerza que actúa solo a nivel atómico. La materia no existe, todo es todavía energía. El tiempo ha empezado a correr. Después de brevísimas fracciones de segundo, tiene lugar un proceso extraordinario. El universo se expande con una rapidez jamás alcanzada en su vida ulterior. Es la inflación. Según algunos físicos, en esta fase también se habrían podido crear otros universos, cada uno en su cáscara de espacio y tiempo completamente aislado de los demás. Si las cosas fueron realmente así, entonces el Big Bang no es un suceso único e instantáneo, sino una especie de explosión continua que forma un universo tras otro. Un Big Bang eterno que produce infinitos universos paralelos que no se encontrarán jamás. En estos universos, quizás las leyes de la física sean distintas de las nuestras y no se puedan formar las estrellas, las galaxias o los planetas, o tal vez se produzcan fenómenos que nos resultan imposibles de imaginar. Nunca lo sabremos. Encerrados en nuestro espacio y en nuestro tiempo, no tenemos ninguna posibilidad de entrar en contacto con estos hermanos cósmicos. No nos queda más remedio que dedicarnos a la historia del único universo que podemos conocer. 300.000 años después del Big Bang, se produjo un hecho extraordinario. Un hipotético espectador pudo haber visto aparecer la luz. De hecho, hasta ese momento, la materia y la energía eran tan densas que los rayos luminosos no podían atravesarlas. En consecuencia, la gran explosión inicial no fue como unos grandes fuegos artificiales, tal como muchos imaginan. Sucedió en la más completa oscuridad. La luz apareció después. ¿Qué diríamos si cada centímetro cuadrado de nuestra piel fuese atravesada cada segundo por 60.000 millones de partículas? Cada segundo. Bien, es lo que sucede precisamente con los neutrinos, que son partículas subatómicas emitidas en grandes cantidades por el Sol, o mejor dicho, por las reacciones de fusión que se producen en su horno interno. Pero no debemos tener miedo, se trata de partículas tan evanescentes que podrían atravesar el planeta entero sin reaccionar siquiera con un átomo de roca. Imaginémonos pues con nuestro cuerpo. Lo curioso es que, pese a que llegan 60.000 millones por centímetro cuadrado cada segundo, los astrofísicos dicen que son demasiado pocos, al menos según las teorías sobre el funcionamiento del Sol. ¿Dónde están, pues, los neutrinos que faltan? Quizás la solución a este misterio podría proporcionarnos una idea para resolver el enigma del que hablábamos antes, es decir, el de la materia oscura. Veamos. El Sol, adorado durante milenios como una divinidad generadora de vida, la estrella más cercana a nosotros. Actualmente los astrónomos conocen bastante bien su funcionamiento, los mecanismos secretos que permiten la producción de la inmensa energía que ilumina y calienta nuestro planeta desde hace más de 4.000 millones de años y que ha permitido que la vida naciera y evolucionara hasta la aparición de un ser inteligente, el hombre. Pese a ello, no todo ha sido aclarado. Algunos misterios todavía no han sido desvelados. El más conocido es el de los neutrinos que faltan. Los neutrinos forman parte del gran mundo de las partículas subatómicas y son emitidos en numerosas reacciones nucleares, también en las que se producen en el núcleo central de nuestra estrella. Nuestro viaje empieza precisamente en el centro del Sol, en su horno incandescente. Aquí, en las profundidades estelares, se concentra el 40% de la masa solar. Debido al peso de los estratos superiores, la temperatura y la presión alcanzan valores extraordinarios, millones de grados y miles de millones de atmósferas. El hidrógeno y el helio están tan comprimidos que un centímetro cúbico de estos gases pesa 160 gramos.
Por poner un ejemplo, el agua en la Tierra solo pesa 1 gramo por centímetro cúbico. En estas condiciones infernales resultan posibles las reacciones nucleares que producen la energía solar. El motor que mantiene el Sol encendido quema una enorme cantidad de combustible. Cada segundo, 564,5 millones de toneladas de hidrógeno se transforman en 560 millones de toneladas de helio. Los 4,5 millones de toneladas que desaparecen se transforman en energía y en forma de rayos gamma emprenden un largo camino hacia la superficie del Sol para después ser irradiadas al espacio. Una pequeñísima fracción de esta energía llegará también a la Tierra. En este punto sucede algo muy sorprendente, y es que la energía generada en el infernal horno del Sol tarda casi una eternidad en subir a la superficie. Más de 1 millón de años. En estas zonas profundas, los gases están tan comprimidos y son tan densos que no resultan transparentes a la energía producida en el núcleo. En cierto modo, los fotones superenergéticos permanecen atrapados en esta zona y únicamente después de un interminable vagabundear conseguirán salir. Pero durante los millones de años pasados buscando una vía de salida, su energía resulta disminuida. Ahora ya no son fotones de rayos gamma, sino fotones de rayos X, de rayos ultravioleta y finalmente de luz visible. Así pues, la luz que hoy llega a la Tierra se produjo en el horno solar hace más de 1 millón de años. Paradójicamente, este horno podría apagarse y durante mucho tiempo no nos daríamos cuenta de nada. En realidad, los astrofísicos pueden saber con solo 8 minutos de retraso lo que sucede en el núcleo del Sol. Es el tiempo que tarda en llegar a nosotros el flujo de neutrinos producido en las reacciones termonucleares viajando a la velocidad de la luz. Los neutrinos son partículas de masa pequeñísima, quizás nula, que reaccionan escasísimamente con la materia y que pueden cruzar de un lado a otro un planeta como la Tierra sin que nos demos cuenta. También nuestro cuerpo es atravesado continuamente por este flujo. Por ejemplo, la yema de un dedo recibe 60.000 millones de neutrinos por segundo, obviamente sin ninguna consecuencia. Los neutrinos que escapan del centro del Sol no necesitan millones de años para salir a la superficie como los fotones que transportan la energía. Son estas partículas evanescentes las que nos permiten seguir momento a momento lo que sucede en las profundidades solares. Pero existe un pequeño inconveniente. Si los neutrinos cruzan la Tierra sin resultar frenados por los miles de billones de toneladas de roca que la componen, ¿cómo podemos esperar que estas partículas fantasmas se detengan en nuestros detectores? Para interceptar los neutrinos, los científicos han construido gigantescos instrumentos bajo miles de metros de roca, como aquí, en el laboratorio del Gran Sasso, perteneciente al Instituto Italiano de Física Nuclear. 1.400 metros bajo la cima, en las galerías subterráneas excavadas cerca de la autopista, se encuentran los telescopios para los neutrinos. Pero, ¿por qué esconderlos en las entrañas de la Tierra? Porque existen algunos acontecimientos, algunos modos de ver estos fenómenos, los cuales son muy raros, que requieren que se evite al máximo lo que nosotros llamamos los fondos, es decir, señales espurias que encontramos continuamente y que provienen básicamente de los rayos cósmicos que no cesan de caer. Si pasamos del aire libre a estar bajo la montaña, obtenemos una reducción de 1 millón, es decir, caen 1 millón de veces menos, porque las otras son absorbidas por la montaña. En estas condiciones se pueden evidenciar sucesos muy poco frecuentes, incluidos los que dan señales de fenómenos astrofísicos. Resguardados de las interferencias externas, estos gigantescos detectores esperan que entre los miles de millones de neutrinos que los atraviesan cada segundo, alguno reaccione. El experimento sobre los neutrinos solares del Gran Sasso se llama GALEX. Tiene un detector compuesto por 30 toneladas de un líquido especial, el cloruro de galio. Estadísticamente, la reacción de un neutrino es un suceso muy raro, la típica aguja en un pajar. Pero como estas partículas son muchas y el detector bastante grande, en el periodo de 3 semanas la reacción esperada se producirá unas 20 veces. Demasiado pocas. Incluso teniendo en cuenta su extrema rareza, ¿qué significa esta escasez de neutrinos?
¿Quizás el Sol está perdiendo fuerza? Nada de eso. En todo caso, pierde fuerza la teoría sobre el funcionamiento de las estrellas. De hecho, esta teoría prevé un flujo de neutrinos mucho más elevado. El GALEX, el experimento más preciso y refinado jamás construido para medir este flujo, ha localizado solo el 60% de lo previsto. Según los físicos, las soluciones al enigma de los neutrinos que faltan pueden ser dos. O bien el funcionamiento del horno termonuclear del Sol todavía no se conoce totalmente y será necesario revisar las teorías, o bien el neutrino podría oscilar, es decir, transformarse de un tipo a otro en un continuo balanceo. Debido a que los detectores como el GALEX pueden localizar solo los de un tipo, esta sería la explicación a la falta de neutrinos. En realidad existirían, pero transformados, por lo que no se podrían identificar. No es un enigma de fácil solución, pero si el neutrino oscila, esto significa que posee una masa, por pequeña que sea. Y dado el enorme número de neutrinos dispersos por el universo, la suma de todas esas pequeñas masas, ¿podría formar la materia oscura? En los próximos años se construirán nuevos instrumentos gigantescos aquí, bajo el Gran Sasso, precisamente para hacer frente al misterio de los neutrinos que faltan, de su oscilación y de su masa. Enormes aparatos para comprender el comportamiento de la partícula atómica que más se parece a la nada. En este capítulo sobre los universos invisibles no podemos olvidarnos, como es obvio, de los agujeros negros. Se trata de objetos invisibles por definición. Debido precisamente a la fortísima atracción gravitacional, ni siquiera la luz puede salir de un agujero negro. En consecuencia, no se puede ver. La verdad es que su presencia puede deducirse de varios indicios, de forma parecida al culpable de un delito en una buena novela negra. El primero y más importante de estos indicios es la materia, generalmente en forma de nubes de gas, que resulta absorbida. Al caer en el abismo gravitacional, la materia emite radiaciones, y estas son las señales de la presencia del agujero negro. Pero, ¿qué sucede cuando un agujero negro se encuentra cerca de otro agujero negro o es embestido por una onda gravitacional? Es decir, por uno de los todavía misteriosos fenómenos sobre los que están trabajando numerosos físicos. Una forma de ver estos objetos invisibles es simularlos en el ordenador. Veamos cómo. Por definición, forman parte del universo invisible. Los agujeros negros y las ondas gravitacionales son lo más escurridizo que se puede imaginar actualmente en astrofísica. Pero gracias a los ordenadores, o mejor dicho, a los superordenadores del National Center for Supercomputing Applications en Estados Unidos, ha sido posible visualizar no solo estos sorprendentes fenómenos, sino también su interacción. La vemos en estas imágenes. Como es sabido, los agujeros negros son objetos compuestos por una materia tan densa y compacta que la fuerza gravitacional retiene incluso la luz. En cambio, las ondas gravitacionales, que no han sido observadas hasta hoy experimentalmente, son el medio de propagación de la fuerza de la gravedad. Se trata de conceptos muy complicados, pero la belleza de estas imágenes quizás nos deje intuir que más allá del universo visible se ocultan muchos secretos todavía por desvelar. En esta simulación se ve un conjunto de ondas gravitacionales que perturban un agujero negro, el circulito central. Algunas de estas ondas se alejan, otras son absorbidas por el agujero negro. Debido a estas perturbaciones, el agujero negro empieza a oscilar y emite a su vez ondas gravitacionales, exactamente igual que una campana golpeada por un martillo emite ondas sonoras. Gracias a estos extraordinarios modelos por ordenador, los físicos ya poseen un buen indicio de lo que deben buscar y de dónde deben buscar. Cuando se consiga medir estas ondas gravitacionales emitidas por los agujeros negros, será posible no solo probar definitivamente su existencia, sino también calcular su masa. La próxima vez que miremos el cielo estrellado o que veamos el sol al atardecer, quizás nos acordemos de los enigmas que todavía no han sido resueltos y de las muchas preguntas a las que los astrónomos están intentando encontrar una respuesta.
Nuestro viaje a los universos invisibles, esa realidad que se encuentra a nuestro alrededor, pero que no podemos percibir, acaba aquí. Pero la investigación, como es obvio, prosigue y quizás pronto algún gran descubrimiento iluminará estas zonas todavía poco claras de nuestro universo. O tal vez debamos esperar aún mucho tiempo. ¿Quién sabe? Hasta la vista.